Psalms 85 and Salmos verse 1. 85 y verso I will 1. sing of the mercies of our Lord forever. Las With my mouth misericordias will de I make Jehová known cantaré thy perpetuamente. faithfulness to Haré all notoria tu fidelidad generations. con mi boca, For I de have said, generación en generación. mercy Dije, shall be para built siempre up será forever. edificada la misericordia. Mercy En la shall be built up misericordia forever. será edificada I para made a siempre. covenant with my chosen. En I've los sworn unto Hice David, pacto con my mi servant, escogido y juré a thy David, mi seed siervo, diciendo, will I para siempre establish forever, confirmaré tu and build up thy descendencia throne y edificaré tu to trono all por generations. todas las generaciones. What a powerful promise that Qué God promesa made poderosa to que David. Dios Isn't hizo that a powerful? David. Es Let me poderosa, give you some ¿verdad? background. Ahora, déjame Solomon darte un was contexto. David's son. Now David has gone off to Salomón era el sin, and hijo Solomon has been de given the David task y of ahora building the a Salomón le magnificent ha temple. dado la asignación de But how in the edificar el world did he do grandioso it? templo. Pero How did he build cómo lo this hizo? magnificent ¿Cómo temple? The construyó Bible said este that David templo left magnífico? La Biblia dice 17,000 talents of que silver David dejó and 17,000 180,000 talents libras of gold de for Solomon plata to y build this también le dejó temple. miles y Now, miles can you imagine how much libras easier de this oro. assignment Entonces, ¿te was puedes imaginar qué tan because his fácil father era left this para amazing Salomón? wealth Porque to su his padre le son? dejó esta gran It's estimated riqueza para que él that the value edificara. of that temple was 5 billion with a Y B se estima que el dollars. valor de ese templo era de 5 Some time billones ago, de dólares. Algún tiempo spoke a atrás sermon yo for Joel hablé, Osteen. yo And that great prediqué building that you see para on Joel Osteen. television that Y once yo sé was que esto era where visto they en played televisión. basketball in that Y field. ellos realmente, su When iglesia he got está this en la place, arena de he básquetbol. had to Pero tear cuando it él out and adquirió completely revamp it, este spend edificio, millions and millions él besides tuvo que building this great reedificarlo. place. Y ellos invirtieron And after millones y preaching his millones para 3 Sunday edificarlo. services, seeing the crowd Y beauty después of de the ver a building, toda la I said, gente, Joel, how in the world yo did le you do that? pregunté a él, ¿cómo rayos, Where in the cómo world did you get the hiciste money? eso? How did you borrow De this kind of dónde money? recibiste todo el Oh, he dinero? said, Y él my dice, father, bueno, mi padre, John Osteen, John Austin, saved up él millions of ahorró dollars for this millones de beautiful dólares place. And I para had the este money hermoso because of the lugar. Y yo faithfulness tenía of my el father lugar por to la sow this fidelidad de day mi in padre advance. para But él as great ahorrarlo as what por he did adelantado. of Y laying up this foundation treasure, y aún de lo grande que fue he para gave él him poder even a edificar ese greater templo. spiritual heritage. Pero lo que le dio fue una The herencia Bible said mayor this of David, that espiritual. La God Biblia dice made a covenant with que Dios David, hizo un pacto con a David, covenant of un pacto sure mercy. And I'm going to show de you what that means today. misericordia That there would never come a perpetua time y que in nunca the life llegaría un of David tiempo en la vida de David that God had not que kept this Dios covenant no that he made había, with David. que And that Dios his había family would mantenido never ese be pacto y que always be looked su after. familia And he said, your sería seed cuidada and your para seed siempre. Y seed él le dijo, and tu generation semilla after y la generation will semilla be blessed. de tu semilla y Because cada you have honored generación me, serían bendecidas I porque will tú me has honor your honrado. family Y yo honraré for a tu familia generations to come. de generación en Now, this generación. scripture, now this Ahora, promise esta tells escritura us that our nos lives are dice either stepping stones que nuestras vidas or son stumbling blocks. piedras para Life at its very edificar o best son is piedras a para battleground tropezar. for our children. Entonces, Without us nosotros podemos edificar, giving them si nosotros no le damos a iniquity nuestros within their hijos, life that they nosotros inherit podemos from us. o darle You see, iniquidad I want my o una children mejor to herencia. get Yo to quiero que heaven in mis part hijos puedan llegar because al of me, cielo en parte por not in mí, spite of me. no a Now, pesar de you may mí. never have heard Y tal vez tú this no has escuchado concept that I eso, believe este is a Bible concepto, concept pero yo creo from que the es un Word of God concepto de la today. Biblia, de la palabra de Dios But hoy. here it is, don't Y you aquí miss it. está, no te lo You pierdas. can lay up, Tú you puedes can store edificar, up mercies tú puedes acumular for generations that are misericordia going to come. para las according generaciones to que the Scripture. vendrán, de acuerdo a las Likewise, escrituras. wickedness De can misma also manera, be nosotros stored up. también Wickedness podemos, can be stored up. nosotros Exodus chapter podemos 20 también and verse acumular 5, la God maldad. said, Entonces, "You en shall Éxodo not, 25 dice, you shall not worship idols. no But if debería, you no do, te inclines I, the a Lord your otros God, dioses, am pero a si lo jealous God, haces, visit the yo soy un Dios iniquities of the celoso fathers upon que the children visito la maldad de los padres to the sobre los third hijos and the hasta la fourth tercera generation." y cuarta The very generación. word there, generation, Ahí is la made palabra up of two generación words, se compone de dos gen, palabras, nation. gen y In other nación. words, En otras in our palabras, genes, en nuestros we've genes inherited things. hemos The very word recibido la lineage, herencia. family lineage, Entonces is el made up of linaje two de words, familia está hecho de dos line palabras, and línea
y edad. En otras palabras, tú estás en You línea. receive things Tú recibes from the cosas family line de la, that de you la línea de la inherit. familia You que receive it tú again. recibes como herencia, entonces tú lo Bible says recibes otra vez. Entonces la Biblia that it dice is possible que es for posible iniquity que las to be passed iniquidades down. que se puedan traspasar de Jeremiah 32 generación. in verse Jeremías 18. 32, 18 Because you won't dice, repent tú and haces turn from your misericordia wickedness, a I will millares y recompense castigas la the maldad de los iniquity padres en sus hijos después de ellos. in the future generation. A generaciones And futuras you está will see hablando that aquí. same thing Y he vas a ver says, esa misma that cosa you que él struggled dijo. in your family, Que esa misma cosa con la que tú struggle in the future. lidiaste y te dio You see problema en it tu again. familia, entonces lo vas a volver a 2 ver Samuel una y otra chapter vez. 3 and verse 1 Segunda de says that Samuel, the house capítulo of 3:1 David dice grew que la casa de stronger and David stronger. se The iba house of Saul fortaleciendo, grew mientras que weaker la and casa de weaker. Saúl se iba You see, you're debilitando. either building ¿Ves a tú house o that is estás growing stronger and stronger, edificando una or you're casa que building se a house está that is fortaleciendo growing o weaker estás and haciendo weaker? una casa que se está 2 debilitando? Corinthians Segunda de chapter 12 and verse Corintios 12, 14. 14. Children ought not to be laying up for the parents, but the parents ought to be laying up for the children. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino Order los of God padres is para los this. hijos. El orden I de want Dios es parents este. to store up Yo such quiero que mercy Dios and be in such a acumulen y covenant atesoren with God tal that misericordia they y que are hagan un laying up pacto con Dios, spiritual que things ellos entonces that when puedan the children are atesorar cosas struggling and they espirituales don't para que know cuando quite sus what to do hijos in their tengan day, problemas, entonces en because vez de you ellos have no saber lo que stored up tienen que hacer, mercy pero porque of ustedes han godly atesorado la parenthood, misericordia you can actually en have el linaje, mercy laid up for them. entonces ustedes And you pueden can tener see la when they're going misericordia through para something they ellos. cannot Y conquer, tú puedes ver que and the cuando no, devil's los trying to hijos take estén them pasando out, algo que no pueden conquistar, that entonces there will cuando be el stored diablo esté tratando mercy de eliminarlo, pero ellos van a darse cuenta Proverbs que hay 13, misericordia verse 22. atesorada para ellos. A good Proverbios man 13, leaves 22. an inheritance La herencia del for his bueno children's children. alcanzará a And los that's hijos de not your sus hijos. BMW. Y eso no se That's trata not de your tu carro house. BMW, That's eso not no the es tu Tesla casa, that the no es doors el go on. Tesla Amen. donde las puertas se abren It is solas. not the land that No, they inherit from you. no es That's eso lo all que ellos fine heredan. and good and wonderful. Eso es bueno y es If that's all grandioso. that you give Pero them, si eso es todo lo que tú le das have a robbed ellos, entonces le has Hasten robado forward. a ellos. My secretary received a call from Yo Dr. recibí una Oral llamada Roberts. del I've never pastor met Dr. Oral Roberts, but Oral he Roberts. was a fan of our Y TV yo nunca program lo at the conocí, Dream pero Center. él era He un loved fan, the él Dream era un Center fan because de nuestro he programa de said to televisión me y él later, amaba that's the kind of nuestro people I centro, el wish Dream all my Center, life. The hurting, porque él the sick, decía que porque wounded nosotros people. amábamos a las personas que And he sent a estaban message. He heridas said, y "We quebrantadas. would Y él like for decía, me to esa es la come gente and que hay spend a day with him." Of course, I que was debemos de really impactar. honored. Entonces él me So dijo, I yo went out quisiera to be llegar y with pasar un Dr. día Oral Roberts. contigo. Pero entonces me He showed llamó me para the que yo pasara el día beautiful con él. Él me hospital that he built. mostró un The City of hospital Faith, hermoso que él biggest building in construyó all of Tulsa, Oklahoma. y fue He el built it edificio for más a grande en hospital, Tulsa, but Oklahoma. people were not Un coming. gran edificio para They el could not pay the hospital. bill that would take Y ellos for them to be no, there. no He podían didn't know what pagar to do. las facturas para He estar ahí. said, Él "I no sabía thought qué hacer. Y about él dice, doing what you yo did at the Dream pensé de Center. hacer lo que tú Just hiciste open con it el up Centro free Dream Center, solamente and believe abrirlo that somehow gratis God y would provide creer for it." que He said, Dios "You iba a think that's proveer a de good alguna manera. idea?" ¿Tú crees que eso es una gran I idea? didn't go there. I didn't want Bueno, that responsibility. yo no Amen. yo no sabía que iba a So estar I ahí just con said, esa "Praise responsabilidad. God." Entonces yo le dije, bueno, alabado sea Dios, amén. Towards the evening, we'd spent Y, a glorious y day después, together. como en el He atardecer, said, después de un "Here, gran día, Barnett, él me dijo, you- Tony Barnett, would your dad happen to be living lo- in tú- Kansas City?" si I tú said, "Yeah, vivieras that's en where I was Kansas, raised. My dad's a pastor en Kansas He City, said, "Was he y, little y short yo le guy, dije, about sí, yo 5'8", crecí allí. dark complected, Entonces, dark hair?" y entonces ahí, That's him. tú conoces a un señor He said, "Years ago, I wanted to hold una a estatura de city 5'8". revival in Entonces Kansas City. yo me I acuerdo de un gathered with all the avivamiento que él pastors and estaba, I que él shared tuvo what I y una wanted to do, campaña allí, and nos they were reunimos con excited. todos los pastores. They literally Y wanted le me to pregunté, come. ¿qué hacemos? They Ellos no turned estaban on me, emocionados. and I was Entonces almost ellos se fearful for my voltearon life. y se And your pusieron en mi dad contra y walked yo temí between por me mi and the vida. preacher stood Y tu papá and se defended paró en me medio by de los telling me what predicadores a y great yo. thing this could be. And Y I él came, dijo, and esto we had sería a algo historic grandioso. revival Y él vino y in tuvimos Kansas City. un avivamiento He said, "You know histórico what I'd like to en la do? ciudad de Kansas. I'm so grateful for your dad. I haven't seen him since." Entonces, él dijo, yo estoy But tan he said, agradecido con tu papá, nunca "I want más to lo give out volví a the ver. first honorary doctor's degree Pero to yo you quisiera in dar honor of your dad."
quisiera darte a ti la el primer título honorario de un doctorado. Entonces yo llegué ahí por mi papá, ¿ves? The blessings of the Father. ¿Ves? Las bendiciones de los padres. But a good man, the Bible said, Y and la a Biblia good dice que woman un buen hombre y will una leave buena and mujer lay up le in store dejarán a spiritual y inheritance acumularán that the children will receive. una herencia And then espiritual que God van a told recibir David, los hijos. if your Entonces children Dios forsake the le law, dijo and a they go David, astray, si tus hijos and they don't live by the word of se God, desvían he y no said, viven you según know la what palabra de I'll Dios, do? Él le dijo, ¿sabes lo que I'll yo voy a visit their hacer? transgressions Yo voy a with the visitar rod sus of transgresiones iniquity, and I will con la visit vara their de la iniquity iniquidad y yo voy a visitar with su iniquidad stripes. y la What daré is con saying? látigos. Y lo que Dios estaba When you get born diciendo, again, cuando when tú you give your naces de life to nuevo, cuando Jesus tú le das Christ, tu not vida a only are you Jesús, a saved and Jesucristo, going no to heaven solamente and eres have the blessed bendecido life y, of y God salvo y in your eres life working al for you, cielo, but no the solamente minute you tienes la get saved, He bendición said, de I'll Dios en tu make a vida, pero en covenant el with you. momento que tú How eres many salvo, want to Dios covenant hace with un God? pacto contigo. ¿Cuántos de He ustedes tienen says, un pacto now con I set Dios? up a Y Él dice, covenant ahora with yo your hago whole un family. pacto con toda tu I familia. won't treat your children Yo like I trataré a treat tus other people's hijos children. no como trato a Other los people's demás. children Los do hijos de not los have a demás que no spiritual roots with tienen God. They unas can go out raíces and do all espirituales, kinds of ellos pueden things, ir, salir y and I hacer won't lo que deal with them sea, like I pero will yo deal no with voy a a Christian lidiar family. de la manera que voy a Because we lidiar have con tu a familia. covenant Porque like cuando tú David tienes un pacto de la manera que David If lo your tenía, kids mess up, si tus hijos se God said, equivocan, Dios I'm going to get dice, a rod after them. yo voy And a my sacar dad una spanked vara pretty con hard. ellos. But if God gets a rod after Mi, them, come mi on, say Dios amen. golpea bien fuerte, pero And I si think Dios that tiene una vara, thrills me digamos more amén. than this part of Y, the y sermon. yo realmente creo que That eso a I've mí me got anima such a más, covenant with God that que yo tengo even tal after I'm pacto con dead Dios and que gone, aun God cuando said, yo esté I'll keep an muerto y eye no esté en upon la your tierra, kids. Él dice que Él va a mantener And sus if they ojos sobre stray, mis hijos. and if they Y si ellos se struggle, if they equivocan, se run with the wrong desvían, crowd, aunque ellos se junten con las when I personas get through correcting equivocadas, them, they'll come back to the God pero of your cuando yo father. termine de So boy, corregirlos, God's ellos got this regresarán al Dios de powerful su move. Padre. And Matthew, how many Entonces, realize Matthew Luke, needs it? He was here. Amen. Luke, ¿y cuántos de ustedes And saben Matthew, Christy, que él vino y predicó that aquí? Él lo wonderful necesitaba y Christy daughter también. of mine. Amen. Esa hija maravillosa mía, God's made a amén. covenant with them. Dios ha hecho un And if I pacto didn't serve God con for ellos. any other Y si reason, yo no I'd serviría a serve Dios God por ninguna de esas razones, yo because of sirvo my a Dios children por and mis my children's hijos children. y por Because los God hijos set de up a mis hijos, covenant porque with a Dios man or hizo un woman who will pacto honor him. Come on, porque say a Dios good hace amen. pacto con el hombre y la mujer que lo honran Let a me show you Él. how this works. Déjame 2 mostrarte cómo esto Timothy, Paul funciona. is speaking Segunda de to Timothy. Timoteo, He Pablo le said, está hablando a Timoteo y when él I le see the dice, utter sincere faith that cuando is él within ve you, la first of all, in your fidelidad, la grandmother fe, Lois, primero, and then in your mother Eunice. la cual habitó And primero I'm en tu abuela persuaded Loida y en tu that madre it's in you Eunice, also, y estoy Timothy. seguro que en Paul ti said he también. didn't start with you, and he ¿Ves? will No not comenzó end with you. contigo y no va a He said, terminar when I look contigo. at you, Él I dijo, see cuando yo 3 te veo a ti, generations. yo veo 3 I see your generaciones. grandmother Yo veo that tu made a abuela covenant with me. que hizo Everybody un say pacto amen for the conmigo. grandmothers. Amen. Digamos But it got amén out por of las her, abuelas. Pero and si it got ella, out of granny into your mama. pero And también then it eso got le out of your traspasó mama, a su and it mamá got y in you. entonces salió de ella y It's entonces se not metió en going to ti. end with Y you, no va a but it's passed finalizar on from contigo generation porque to se ha pasado generation. de generación a generación a And that's why generación. we cannot become Y es por weary eso que nosotros no nos podemos desanimar en hacer lo during bueno. the summer. You'd like to go to the lake every weekend, but Oh, you claro won't que do sí, it. que en el verano tú quieres irte al lago, pero es más Because your importante que tú children will vengas a la say, casa well, de it's not very Dios, important. porque And tus they'll drop hijos out of church van a completely. decir, si no van a decir que no es importante y Your se van a salir de la iglesia, pero is tu doing a fidelidad covenant for the está future haciendo of un your pacto children. para el futuro de tus hijos. Pray. Pray in front of Ora, your children. ora Pray por with tus your hijos. children. Ora Pray con about tus everything. hijos. Don't Ora worry. por todo. No te preocupes. Ora. And I want to talk to you a little bit about Y yo quiero hablarte un poquito de it's dar. better told with an illustration. My dad Entonces quiero was pastoring a contarte church una in ilustración. Mi Texas, papá estaba Abilene, Texas. pastorando una small iglesia en church. Abilene, He'd been Texas, there for years, una been pequeña struggling, iglesia. Él but they estaba bought a ahí piece of por land años y beside him where ellos they were tenían gonna algunos build their problemas. future Entonces, church. But entonces years ago, adquirieron un lugar donde iban a they didn't have the construir resources una or iglesia. vision. Él So tenía my una dad stood up visión. and said, Entonces "We're mi gonna papá build se that paró y church. dijo, vamos a I construir wanna esa start out iglesia. by Y yo receiving quiero an offering. empezar para recibiendo una ofrenda y quiero ser el primer dador de $1,000. Y eso era Back about
mucho.
más o menos hace 70 Somebody años. join me. Nobody raised. Entonces él dice, ¿alguien se anima? Y nadie se animó. Entonces yo voy a dar un 1000 más, esperando que la gente iba a levantar mano. Nadie la levantó. Entonces él dice, yo voy a dar And then he 3000 last money that he had to his name. y nadie se movió. So Entonces I'm después gonna él give tomó, $4 million and nobody gave. entonces después él se levantó y dijo 4 millones. Entonces, y nadie dio. Y entonces yo vi ese sacrificio. Y ahora hay una iglesia que en los últimos 10 años han tenido 6 pastores. Some of them left with heart attacks. Some of them left discouraged. They all had Algunos church se, split. algunos se fueron por ataque del corazón, algunos se fueron por desánimo. Pero la primera vez que yo estaba allí, la iglesia creció de 200 a 600. In attendance. 1000 personas en asistencia llegaron. Entonces yo sabía que teníamos que construir un edificio. Entonces yo prediqué que íbamos a edificar este edificio y vamos a dar nuestros primeros frutos. Y entonces yo le mostré en la iglesia donde Joás necesitaba edificar el templo en la Biblia. Entonces, Joash chest, they called it. ellos trajeron como un tesoro y dijeron, yo quiero que traigan sus posesiones, traigan lo que ustedes tengan. Quiero que traigan el oro, la plata, traigan sus posesiones. Ellos trajeron sus animales, trajeron todo lo que te podías imaginar. Entonces yo dije, vamos a tomar una ofrenda para construir un auditorio de 5,000 asientos. Y la manera que iba a funcionar era que iban a bajar por las filas y lo iban a poner en la caja, igual que en los días de Joás. Entonces después íbamos a bendecir esta ofrenda. Entonces yo miraba que ellos venían uno a uno. Un hombre dio su carro, otro hombre dio su segunda casa. Otro tercer hombro dio de lo más valioso de su vida. Yo vi que trajeron cosas de oro, de plata, y yo miraba que la gente venía. Y yo di una ofrenda que para mí me iba a estirar, pero Dios comenzó a hablarme. Entonces, y yo me recordé cuando Dios dio hasta el último centavo que él tenía para Dios. Y yo le dije a mi esposa, ven aquí. Y le dije a mis hijos, vengan. Y la gente estaban orando y la música sonaba. Y yo le dije, saben que yo estoy conmovido. Y ellos todos comenzaron a llorar. Y yo le dije, sabes que yo creo que nosotros debiéramos de dar nuestra posesión. Teníamos un fondo donde mi papá daba 4,000 desde pequeño. Aunque baje, sigue metiéndolo. Pero algún día tú vas a poder retirarte con esa inversión. Entonces, tú puedes dar todo, pero no des eso. Ese es el fondo para tu retiro. Entonces, yo le dije a mi esposa, me volteé y le dije, yo creo que deberíamos de dar nuestro fondo de retiro. Cuando mi papá escuchó eso, él le rompió el corazón porque le dijo, tú nunca vas a poder retirarte, porque él era un predicador. Entonces yo me volteo con mis 2 hijos, Luke y Matthew. Los 2 están en el ministerio ahora y yo les dije, está bien, sí, yo voy a dar sus herencias. Y ellos dijeron, dalo, papá, dalo, papá. Y ya no tienen más pecados después de eso. Entonces yo miré a mi hija de 13 años y yo le dije, ¿qué tú crees? Y ella comienza a llorar. Y él dice, papá, ¿eso significa que nunca me vas a dar un vestido nuevo? Y yo le dije, no, mi amor, tu papá no es pobre. Dios no es pobre, Él nos cuidará. Y yo le dije, amor, a mi esposa, le dije, amor, ¿qué debemos hacer? Y ella me dijo, tengo una pregunta. Y ella dice, Dios te dijo que lo haga. Y yo me volteé y le dije, yo no quiero usar la carta de Dios para influenciarte, pero yo solo quiero saber lo que tú piensas. Y ella dijo, sabes que hagámoslo. Y dimos todo lo que teníamos ese día, todo. Y entonces, cuando Luke ahora pastorea esa iglesia, y ahora él es el nuevo pastor, y ahora ellos necesitan aún un lugar más grande. Entonces él no tenía dinero.
Lo único que él tenía era una casa. Ellos fueron buenos mayordomos y tenían dinero solamente acumulado ahí. Entonces él fue al banco. Yo le dije, no lo hagas. Entonces, aquello que nosotros, tal vez los padres, queremos proteger a nuestros hijos. Pero entonces él fue y él tomó y dio todo para Dios. Y la misericordia de Dios. Y yo he visto la misericordia de Dios. Él en 3 o 4 meses no ha tomado salario, pero por la bondad de Dios yo he visto la fidelidad. Entonces yo me acuerdo, yo veo como él dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía se lo dio a Dios. Y por eso es que la próxima semana es tan importante. Es que lo inusual es algo tan maravilloso. Yo quiero que tú ores con tus hijos. O habla con tus hijos de tu ofrenda. Haz una alianza con tu familia. Haz una cultura de dar. Y muestra que vamos a dar cosas que necesitaríamos, pero la vamos a dar a Dios. Y estamos haciendo un pacto. Es demasiado bueno para dárselo. No. Yo se lo voy a dar. Tú estás haciendo un pacto con Dios y no hay una póliza de seguro. No hay nada que se compara cuando tú haces un pacto de misericordia con Dios. ¿Ves? Es importante que nosotros tengamos una revelación de lo que estamos haciendo, que no es solamente para el aquí y el ahora. Nosotros estamos afectando las generaciones futuras. Y déjame mostrarte cómo esto funciona. Esta es la parte principal del sermón. Ahora, a tu vecino, dales unas palmaditas. No, cuidado. Aquí va. David se está muriendo ahora. 11 años después que él fallece. Ahora Salomón está dedicando el templo. El templo le tomó 11 años para edificar. Habían 150,000 hombres que estaban trabajando 24 horas, 7 días a la semana para edificar ese templo. Pero finalmente el templo estaba terminado. El día de anticipación vino. 3 millones, más de 3 millones de personas llegaron a la dedicación. Eso es una grande iglesia, es una gran iglesia, ¿verdad? 4,000 ujieres, 4,000 en la orquesta. Y la Biblia dice que cuando Salomón se paró a orar para dedicar, aunque David había estado muerto por 11 años, Salomón termina su oración con estas palabras. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Y cuando él dice entonces las cuerdas del corazón de Dios, entonces la Biblia dice que la gloria de Dios se conmovió tanto que ni siquiera los sacerdotes podían permanecer parados. Y es porque entonces su padre muerto había hecho un pacto. Entonces, y ahora esa bendición vino a la siguiente generación. Alaba a Dios esta mañana. Muchos de ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo soy el pastor de Joyce Meyer. Ella me invitó a mí con su esposo y a mí junto a su esposo para ir a Bangladesh, India, para hacer una cruzada de millones de dólares. Ellos llevaron ropa, artículos, llevaron medicamentos. Ellos querían hacer un impacto en la ciudad. Y cada persona, entonces, cada poste tenía la foto de Joyce. Y pues yo andaba con ella. Entonces, si ella era así de grande, yo era así de grande. Ella me pidió si yo predicaría la última noche de 3 noches. Ellos estimaron que miles de personas se habían llenado este lugar y que se desbordaban hacia la calle. Y con toda esa gente, yo me paré y yo no me podía casi ni contener, porque cuando yo vi el quebranto en la plataforma, porque más de 100 años, mi tío favorito, que después en unos años, que él llegó de India y él pastoreó una pequeña iglesia donde yo tuve mi primera campaña de avivamiento en Texas. Yo tenía 60 en mi primer
campaña de Story goes like avivamiento. this. Ahora, la historia dice lo siguiente, To India. God que, spoke to her and said, que Dios le habló a mi tía y le salvó y la llevó a la India. "Marry this wonderful man." Entonces ella se casó con este gran hombre y ellos pastoraron una iglesia en América, pero que durante el desayuno, el almuerzo y la cena, Go to India. que él escuchaba que Dios le decía, necesitamos ir a India, tenemos que ir a India. Entonces él se levantó y entonces él ahora le dijo, yo tengo que sacar, que terminar esta molestia de esta mujer diciéndome que vaya a la India, pero yo no estoy llamado a la India. The greatest soldiers Entonces dice que él se levantó. are not Entonces those Dios that are dice, drafted. The Dios best soldiers are those Dios dice que sus mayores soldados no son aquellos que son escogidos, sino aquellos que son voluntarios. Entonces él como voluntario, entonces él fue y edificaron orfanatos. Entonces en estos orfanatos, India had has entonces en India se levantaron iglesias. En ese tiempo casi no habían iglesias, pero este hombre edificó y construyó iglesias. Entonces hombres se convirtieron en hombres de Dios. Nunca subestimes el poder de una persona que ora, de un tío que ora, de un padre que ora, de una madre que ora. Tal vez se puede ver como que no hace nada, pero puede ser que Dios está acumulando, atesorando. Y el día vendrá que cuando tú atesoras el pacto de misericordia, ese va a ser suelto y entonces se va a desatar para bendecir. Ahora, vamos a pasar después de 11 años después que está muerto. Ahora, después, 23 años después de David está muerto, pero recuerda que Dios había hecho un pacto con David. Y su hijo Salomón ahora, él estaba enamorado de una mujer pagana. Entonces, él también estaba adorando a dioses paganos. Primera de Reyes 11:12 dice, yo debería de quitarte el reino, pero no lo haré en tus días por amor a David. Entonces Salomón está festejando, él se está acostando con diferentes mujeres, pero la razón por la que el juicio se detuvo es porque él tuvo un padre que oraba, que había muerto 23 años atrás, pero él dijo, yo he hecho un pacto con David, dijo Dios, y él atesoró misericordias para ti. Y eso es lo que algunos de ustedes están haciendo. Tú estás atesorando misericordia para tus hijos y los hijos de tus hijos y para generaciones futuras. Tal vez ellos no son salvos hoy, pero tú puedes abrazar esa promesa y se va a mejorar ahora. Ahora, 57 años David ha estado muerto. Entonces David tiene un hijo. Y tal vez es el más malvado en la Biblia. Y es tan malvado que estaban sacrificando, quemando hijos. Y Dios dice que él debería de haber hecho juicio. Pero él dice, pero por amor a David, Jehová su Dios, le dio una lámpara en Jerusalén al poner en el trono a su hijo después de él. Pero por la oración de un tatarabuelo que hizo un pacto con Dios, generaciones pasadas. Y yo creo que también tienen en esta casa, no necesariamente porque ustedes están aquí, pero es que ustedes están manteniendo la lámpara encendida. Y yo estoy aquí por pioneros, por grandes hombres de Dios, gente grandiosa con visión, que hicieron un pacto con Dios. Gente que realmente dieron dinero que dieron dinero en este auditorio. Gente que fueron generosas, que fueron fieles generaciones pasadas. Ahora, Segunda de Reyes 19:34. Ahora, David ha estado muerto 300 años. ¿Este sermón acaso terminará? Oh, yo no sé, pero yo creo que sí. Y toda la gente dice,
que te aflijan, Yes, get your lawn. Amen. que te aflijan a ti, Be a shark. Be in your swimming pool. Let me move on right now. que hagan que seas afligido por generaciones. Pero ahora en serio, David ha estado muerto por 305 años y Ezequías, Grandson of David. tataranieto, ahora él está rodeado. Armies of God will be completely Él está rodeado y entonces se le están acercando y entonces él For my está own mirando. sake, Pero and for Dios my dice, servant David's sake, y por I'm gonna amor deliver you. a mí mismo y por amor a mi siervo Been dead for David, 305 years. yo ampararé esta Can't ciudad para get this salvarla. guy out of his mind. Pero Dios no puede sacar a este hombre de su mente. Dios le dice a Ezequías, tú no conocías a tu tatarabuelo, a David, pero yo sí. Y yo hice un pacto con So I'm él. gonna send Y an yo angel out entonces me voy a asegurar que yo voy a enviar un ángel para que él pelee. Syrian soldier. Y este ángel entonces mató 180,000 soldados. Entonces Ezequías, sabiendo que no merecía esto, le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y Dios le dice, yo lo hice por mí mismo y por mi siervo David. No tenía nada que ver contigo, Ezequías. Lo hice por un pacto que yo establecí con tu familia hace generaciones pasadas. Ahora voy a concluir este sermón. Ahora te he dado un pequeño testimonio, pero ahora vamos a Lucas 11:14. Jesús está sacando un demonio, está echando fuera un demonio de alguien que era mudo. Y dice, y aconteció que después de salir el demonio, el mudo habló y la gente quedó maravillada. Y muchas dijeron, cada reino que está dividido entre sí es desolado. Una casa dividida va a perecer. Entonces aquí el tema es una casa. Cuando un espíritu inmundo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. ¿Entiendes lo que eso significa? Yo no creo que tú sabes. Si tú supieras, tú estuvieras gritando, alabando a Dios, estuvieras corriendo por las filas, estuvieras brincando para arriba. ¿Sabes por qué, lo que Él está diciendo aquí? Prepárate. Te voy a dar, te voy a ayudar para que grites. Él dice, cuando Jesús libera por el poder que está en Él, entonces barre la casa generacionalmente y la hace limpia. Algunos de ustedes necesitan eso. Él barre el linaje, lo limpia, todo el pecado, toda la iniquidad que estaba en esa casa. Tal vez tú tienes los genes de tu padre, tal vez tienes los genes de tu madre, pero ahora tú tienes tus genes lavados y son nuevos. La sangre de Jesús ha lavado, ha limpiado tu generación y tú eres verdaderamente limpio. Entonces, cuando vienen todas las maldiciones generacionales, entonces Él dice, cuando tú haces un pacto con mi Hijo Jesús, Él barre la casa, la limpia. Esa decisión que tú hiciste para aceptar a Jesús y hacer un pacto con Él fue la mejor decisión en tu vida. Y yo creo, y estoy concluyendo ahora con esta escritura, yo creo que tú puedes atesorar y acumular misericordias con Dios. Dice Isaías 55, dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Lo hice para David, lo voy a hacer para ti. Ahora, yo creo que cuando tú mueres con Dios, esto también se muestra en tus hijos. Y aunque ellos se desvíen, aunque ellos festejen, aunque ellos pequen, hay una pequeña voz que va a estar gritando en sus oídos. Y las Escrituras dice, porque yo he atesorado misericordias para la próxima generación.
that I made with David. Y él dice, el mismo pacto que hice con David, lo voy a hacer contigo. Ahora yo te conté la historia hace un rato de mi padre. When he said, Cuando él dijo, I Dios, will put your work first. When God yo voy a said, poner tu trabajo primero, porque él dijo, cuando Dios le dijo, si tú cuidas de mis cosas, yo cuidaré de las tuyas. Entonces, when Luke was camping with cuando his Luke, going through the rugged mountains of Arizona, cuando Luke estaba escalando la montaña con su hija y una roca de 10,000 libras entonces se cayó sobre él y le rompió a él la cadera, arm, costillas, fingers, brazos, dedos, muñeca. Él estaba inconsciente, muriendo. Lo tuvieron que llevar en un helicóptero. No sabíamos si iba a sobrevivir o no. Y cuando Matthew, came to the rescue. cuando Matthew tuvo Man of God was laid out un coágulo sanguíneo, entonces ahí es donde tu iglesia vino al rescate. in an hour. Él tuvo 3 infartos en una hora. No creían que él iba a vivir. Rush immediately over. No, Entonces, pastor, ¿tú corraste? Y para estar con tus hijos, no. Yo estaba en una reunión en Milwaukee they were so proud. y estaban tan orgullecidos los pastores jóvenes que estaban ahí de tenerme a mí. Entonces, cuando me llamaron y me dieron la noticia, yo le dije, yo no quiero, entonces, I've got to preach. yo no quiero defraudarlo, pero yo tengo que predicar porque ellos invirtieron mucho dinero para que yo esté aquí. Ellos están tan emocionados. Back to my hotel. Yo regresé, yo fui al hotel, entonces yo me lancé a orar. Y entonces yo me acordé Apply to me. It que applied to my Dios dijo, yo me acordé del pacto que decía que si cuidamos de las cosas de Dios, Él cuidaría de nosotros. Entonces hicimos un pacto. Entonces cuando Matthew tuvo los 3 coágulos de sangre en su cerebro, entonces yo terminé la asignación importante de predicar y el siguiente día yo fui porque yo hice un pacto con el Dios Todopoderoso. Entonces voy a cerrar con esto. You see this little bag? ¿Tú ves este Several pequeño years ago, I was bolsito? invited to speak for John Años Hagee. atrás a mí me invitaron a predicar por John Hagee. Tal vez algunos lo han visto en la televisión. Era un servicio en la noche y realmente todo estaba llenado del Espíritu de Dios y había recibido una ofrenda. Y él me llamó en su oficina y él me dio un cheque muy generoso y fue muy generoso. Y luego él tomó esta pequeña bolsita y él dijo, pastor, déjame decirte lo que esto representa en la Biblia. Cuando ellos querían hacer un pacto, ellos la llenarían con sal. Aquí hay sal dentro de este bolso. Pastor, yo siempre lo he amado y yo quiero hacer un pacto con usted. Yo le doy este pequeño bolso y es con la sal que sellamos. Y yo le digo que yo lo voy a defender, yo no voy a dejar que nadie hable de usted. Si usted tiene necesidad, yo voy a llegar para ayudarle. Yo quiero estar en pacto con usted y yo lo quiero sellar con esta sal en este bolso. Y esta bolsa siempre está en mi escritorio, en mi oficina, y yo nunca la muevo, pero esta es la primera vez que la tengo conmigo. Y yo hice un pacto con este hermano, y él hizo un pacto conmigo. Y a mí me tocó tanto, y Dios me habló, mira, eso es maravilloso, pero tú tienes un pacto por siempre conmigo, lo mismo que David tenía. Y algunos de ustedes, muchos de ustedes han hecho ese pacto. Y muchos de ustedes necesitan hacerlo. Y hoy empieza confesando tus pecados, diciéndole, Señor, yo he pecado. Así que todo rostro inclinado. Y oremos que nadie se mueva del edificio hasta que yo termine esto, porque el Espíritu Santo está en este lugar y no queremos entristecer al Espíritu Santo. Mientras todo rostro esté inclinado, yo le voy a pedir a todos que levanten la mano, aquellos que dicen, no estoy seguro que yo estoy bien con Dios, pero yo quiero esa salvación perpetua, ese pacto eterno con Dios. Pastor, yo quiero que mis hijos
que mis hijos crezcan en la voluntad de Dios. Yo quiero atesorar misericordias. Y la manera que lo haces es aceptando a Cristo mientras todos los rostros están inclinados. Te digo, esta es la mejor transacción, esta es la mejor negociación que yo he hecho. Y es cuando le das tu vida a Jesucristo y entras en una relación de pacto con el Dios que satisface todas tus necesidades. Él cubre todas tus necesidades. Entonces yo voy a contar a 3 en un minuto. Y cuando yo llegue al 3, yo quiero que todos los que están aquí, que aquello que tú has predicado, yo necesito a Dios. Yo lo necesito en mi familia, lo necesito en mí. Yo quiero hacer ese pacto con Dios. Yo recordaré a David. Y yo recordaré a ese pastor que me habló de David. Pero cuando yo cuente al 3, yo quiero que cada uno levante sus manos. Y que aquel que diga, yo necesito a Dios y yo lo necesito ahora. Yo creo que gente en este edificio, en todo lo largo del edificio, va a levantar sus manos. Hijos, padres van a hacer este pacto porque sus hijos levantaron esa mano. 1, no la subas hasta que yo cante 3. 2, no levantes tus cabezas hasta que digas 3. Desde el más pequeño hasta el grande, de la izquierda hasta la derecha, todos levanten sus manos a 3. Wow, pastor, mira a su alrededor. Cientos de manos. Mira esta sección de gente joven aquí. Ahora comienza a alabar a Dios. Alaba a Dios ahora mismo. Un pacto perpetuo de misericordia. Y ahora se está efectuando en este momento. Ahora yo quiero que tú cierres tus ojos y que tú repitas esta oración. Es la oración de arrepentimiento. La Biblia dice que cuando se ora con un corazón genuino arrepentido, que Dios escucha y que Dios perdona. Yo quiero que esta oración suene como un relámpago. Entonces yo quiero que los cristianos también, para animar a la gente que la está haciendo por primera vez, fuerte y audiblemente, repitan conmigo estas palabras. Querido Dios, yo necesito un Salvador. Necesito perdón. Tú dijiste que si yo te lo pedía, que tú me perdonarías. Y yo te creo, Dios. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo te doy mi vida a ti. Yo hago un pacto perpetuo contigo. Y Dios, gracias por hacer ese pacto conmigo. Gracias por lo que estás haciendo esta mañana. En el nombre de Jesús. Permanece sentado por un minuto. Yo no hice eso esta mañana. Pero yo le voy a pedir a cada uno que tú eres un hijo de Dios, que tú amas a Dios. Pero tal vez tú tienes hijos que te están rompiendo el corazón. Tal vez tú tienes familiares que no tienen, tú no tienes influencia sobre ellos. Pero si tú dices, pastor, yo quiero renovar ese pacto eterno con Dios. Entonces yo quiero que tú te pares ahora mismo. Párate, ponte sobre tus pies. Párate. Se mira como que está muerto y que no hay esperanza. Pero ahí donde está, tú no sabes dónde está tu hijo, tú no sabes dónde está tu hija. Pero tú no sabes si ha tomado algo, algún paso o no. Pero yo voy a orar por ti ahora. Yo casi nunca. Yo no hice eso cuando yo prediqué en la otra iglesia, pero yo quiero orar. Oh Dios, Padre. Hay gente en este edificio que ama a Dios. Hay gente que alguna vez no amaron a Dios antes de hacer un pacto contigo. Ellos estaban huyendo de Dios y estaban haciendo todas las cosas de las que yo tal vez he predicado. Pero se preguntan por qué están otra vez sirviendo a Dios. Pero porque tenían una abuela, tuvieron un padre, una madre que oró por ellos generaciones pasadas. Y hoy establecemos en esta iglesia que esta luz va a seguir brillando más y más, y que esta iglesia que está alcanzando al mundo y a todos que tienen la habilidad, que tienen la bendición financiera, y que la luz que está brillando en esta ciudad, que está brillando y que va a brillar.
Yo te pido que la próxima semana, que entonces con esa ofrenda hacemos ese pacto contigo, that we're going to serve you. que vamos a As for servirte me and my house, y así y yo, mi casa y yo y mi casa serviremos a Dios. Denle una gran alabanza, ofrenda de palmas a Dios. Los amo. Dios los bendiga.